Bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre cambio climático y la minería para prevenir los impactos medioambientales y sociales en un mundo cambiante. Les recordamos que tenemos 4 idiomas: chino, francés, español e inglés. Por favor, seleccionen el idioma que quieren escuchar para poder seguir el idioma que quieren escuchar. Aunque ahora estén escuchando inglés, deberán escoger el canal inglés más adelante. Puede que hayan ciertos retrasos debido a la interpretación, pero debemos tener paciencia. Y les pedimos también que por favor no hablen muy rápido y también que nos envíen las preguntas con anticipación. La buena noticia es que tenemos más de 600 registros de las invitaciones que hemos enviado y les agradecemos por estar aquí. Mi nombre es Jaime de Borbón Parma. Soy el enviado especial de Países Bajos para el clima y hoy estoy representando a la Fundación de la Minería Responsable. Y la sesión de hoy está auspiciada por la Cámara de Comercio China. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión. La demanda por metales y minerales sigue aumentando para poder pasar a fuentes de energía de bajo carbono. Necesitamos menos petróleo y gas y carbón y más energías eólicas y geométricas para poder llegar a esta transición energética. En la ausencia de cadenas de suministro de reciclaje, esto ha puesto una gran presión en los sitios mineros, en los yacimientos mineros. Como lo ha mostrado la investigación de la Fundación para la Minería Responsable, tenemos que tratar de llevar a cabo mejores esfuerzos para poder lograr esta transición. La experiencia de investigación también ha demostrado que es posible llevar a cabo una minería responsable, lo que va a requerir la colaboración de todas las partes interesadas en las cadenas de suministro de metales y minerales. Estamos a unos días de la COP26 en Glasgow y este es un tema extremadamente importante que debemos discutir en estas conferencias mundiales, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Es por ello que estamos felices de estar aquí para discutir este tema. Y yo llevaré algunos de los mensajes que se escuchen aquí hoy a la cumbre. Tenemos un panel excepcional que van a hablar de sus experiencias para abordar el tema, temas tales como los impactos sociales y medioambientales del cambio climático. Voy a invitar a nuestro primer panelista, si está ya conectado. No lo veo presente, pero le doy la palabra al profesor Tong, el director de la protección del medio ambiente y economía en la Universidad de Beijing en Tsinghua, para que nos hable un poco del contexto en torno a este tema. Su investigación incluye el análisis de las políticas y los regímenes medioambientales en el mundo que han apoyado a China en la preparación y la entrega de la estrategia para bajas emisiones de carbono en China. Él es el autor líder de los informes sobre el cambio climático en China. Señor Tang, le pregunto lo siguiente, en el contexto del cambio climático, la transición energética y en aras de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las compañías mineras en este momento?
Señor Tang, tiene la palabra. Muchas gracias, señor moderador, y a los organizadores por invitarme a participar en este webinario. La industria minera está tratando de trabajar arduamente para hacer frente al cambio climático. Nuestros objetivos son alcanzar temperaturas más bajas, pero hasta el momento hemos visto un aumento en la temperatura. Pero los nuevos informes muestran que la temperatura mundial han aumentado 1.1 grados y continúan aumentando a una tasa de más o menos 0.2 grados por década. Las emisiones de los gases de efecto invernadero son la causa principal del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, como ven aquí en pantalla, además de las emisiones de dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero. Y para poder alcanzar los objetivos del aumento de la temperatura, será necesario lograr cero emisiones de carbono para el año 2080. Esto debemos lograrlo para el año 2070 y 2080. Es decir, en 20 años. El dióxido de carbono debe disminuir también para el año 2050. Actualmente, diversos países tienen objetivos ambiciosos, pero desde la perspectiva de la minería y debido a la globalización, las emisiones de carbono son extremadamente altas y son responsables del 18.7% de las emisiones a nivel mundial. La expansión de la producción también ha sido un factor muy importante en el aumento de estas emisiones en la cadena de suministro de las empresas multinacionales. Pero para poder alcanzar nuestros objetivos, debemos continuar tratando de lograr un declive aún mayor. Si no realizamos ningún cambio concreto, no veremos resultados. Aunque algunos países ya han logrado reducir sus emisiones bajo el Acuerdo de París, el plan de producción de energías fósiles no se ha reducido de la misma manera comparado con la trayectoria de la producción de energías fósiles que se requieren. El consumo de carbón, petróleo y gas continúa aumentando y el gas natural también ha aumentado en su consumo. La industria extractiva, que es diferente de un país a otro, también se sigue desarrollando con un margen para el crecimiento.
Tenemos metales como el cobalto, el litio, que continúan aumentando significativamente. Esto tiene un impacto en la industria minera y en el medio ambiente para los seres humanos. En los próximos años veremos un cambio en el medio ambiente porque los metales más raros como el litio y el cobalto requieren mucho más esfuerzos para reciclar y mantener los relaves limpios y en seguridad. En el futuro, la industria minera se va a enfrentar a muchos desafíos aún más grandes. Y las compañías mineras deben adaptarse para que podamos alcanzar nuestros objetivos de neutralidad de carbono. En el proceso de la transición de bajo carbono, las compañías mineras se están enfrentando a mucha incertidumbre en las políticas, tecnologías e inversión debido a las diferentes expectativas de producción y consumo. Y esto tendrá un impacto muy importante en los precios de las energías fósiles y los minerales y metales raros en el futuro. La demanda para estos metales raros también va a aumentar y las responsabilidades sociales y medioambientales del proceso minero no se pueden ignorar. Las compañías multinacionales en los países en vías de desarrollo pueden sacar ventaja de las nuevas tecnologías para poder reducir sus emisiones de carbono. Y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo en la industria minera. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ha sido un placer escucharle y conocerle. Estamos muy lejos de alcanzar nuestros objetivos, como usted lo ha dicho. En Glasgow vamos a estar hablando de este tema y necesitamos hacer mucho más para poder avanzar, para poder reducir el impacto de la industria de la minería. Necesitamos más reciclaje. Hemos recibido el mensaje. Ahora le voy a dar la palabra al señor Liu, que es nuestro copanelista y vicepresidente de CCCMC, presidente de la iniciativa de Cobalto Responsable, que es una organización sin fines de lucro que tiene un gran volumen de miembros y exportaciones que representan el 30% en la industria. Señor Liu, tiene la palabra. Me disculpo por los problemas técnicos que tuve anteriormente. Ahora les daré mi presentación a los distinguidos panelistas y participantes, señora Piaget y nuestros amigos en línea. Buenas tardes a todos y a todas. Al director de la CCCMC, y la Fundación por la Minería Responsable están llevando a cabo este seminario web para discutir la minería y el cambio climático. Primero, quisiera darles la bienvenida a nuestros invitados en la audiencia. En este momento, el cambio climático es un desafío global y un problema muy prominente en la comunidad internacional. Y necesitamos implementar el Acuerdo de París para poder alcanzar los desafíos de desarrollo sostenible para el 2025. En este proceso, la industria de la minería tiene un rol muy importante en cuanto a la reducción de las emisiones de gas y el impacto medioambiental. Actualmente vemos oportunidades en este proceso. Nuestra asociación
CCCMC va a tomar medidas proactivas y hará esfuerzos en este respecto para desarrollar normas y mejorar mecanismos y construir sistemas para una energía verde. También vamos a apoyar, estamos apoyando ya a empresas para nuevas innovaciones y alcanzar la neutralidad de carbono. Los recursos minerales son importantísimos para la implementación de los ODS y están relacionados de cerca con los temas del cambio climático. Y cómo el cambio climático va a cambiar el escenario de la industria minera y cómo debemos también tratar de contribuir a estos cambios. Todo esto es lo que debemos reflexionar. Esperamos que este seminario web pueda responder a alguna de estas inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Liu. Gracias por habernos invitado. La señora Piaget es también una de nuestras panelistas. La señora Piaget, Helen, está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Qué nos puede decir de las prácticas y políticas de las empresas mineras? ¿Cuáles son los temas más urgentes en el contexto del cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias, moderador, y a los otros participantes. Voy a mencionar algunos aspectos más técnicos, pero les daré un resumen de la investigación que hemos hecho aquí en la Fundación por la Minería Responsable. Con esto en mente voy a comenzar diciendo y recordándoles a todos y a todas en el mundo que estamos juntos en esto, por el clima y por la minería. ¿Por qué digo esto? El cambio climático actual está afectando todas las partes del planeta y es hora de que dejemos de lado la competencia que siempre vemos en la minería, en el sector minero, y que nos enfoquemos en la colaboración y en el compartir esfuerzos, porque los desafíos a los que nos enfrentamos son muy grandes y no podemos hacerlo de manera aislada. En lo que se refiere a la minería, también estamos en esto juntos. Todas las sociedades dependen de los recursos mineros y al mismo tiempo necesitamos gestionar las tensiones entre la necesidad de recursos mineros y la necesidad de prevenir el impacto dañino de la minería que todavía sigue prevaleciendo para poder responder a las preocupaciones de muchas personas en torno a la minería en el mundo. En cuanto a la transición energética, está claro que la transición de bajo carbono nos va a llevar a mucha más actividad minera, pero debemos enfocarnos más en el reciclaje, por ejemplo, ya que necesitaremos más actividad minera y por ello es incluso más importante enfatizar la importancia de una minería responsable, ya que un aumento en la demanda de productos mineros va a aumentar también las actividades mineras que pueden llevar a más daños al medio ambiente. En términos de las emisiones de gas de efecto invernadero, sabemos que muchas compañías mineras ya están tratando de limitar sus emisiones, pero esto tiene un costo económico bastante grande. Y muchos presidentes y directores de compañías mineras están dando grandes pasos para alcanzar este objetivo. Debemos tener objetivos a corto plazo para que los directores ejecutivos puedan llevar a cabo estas actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello necesitamos una divulgación sistemática de los datos y la información. Lo que ven aquí en pantalla representa algunos de los resultados
del índice de minería responsable del año 2020. Nosotros medimos bastantes parámetros en cuanto a las políticas, compromisos, acción y la efectividad de estas actividades, es decir, hasta qué punto las compañías mineras están cumpliendo sus objetivos y compromisos. Y llevando a cabo acciones correctivas, como ven aquí, es más fácil adoptar compromisos que lograrlos, como ven en pantalla. En nuestro informe del año 2020, hemos visto la misma tendencia, lo que nos desmotiva mucho y tenemos que tomar en cuenta el rápido crecimiento de la industria minera y también el aumento de los gases de efecto invernadero. Pero nuestros esfuerzos se hacen más lentos cuando tenemos tantas compañías mineras que no representan y no llevan a cabo acciones correctivas. Los inversionistas siempre nos recuerdan que el clima es local. Esto lo he oído de muchas personas involucradas en la industria minera. El clima es local. Los sitios mineros tienen que adaptarse y mitigar los efectos. No debemos olvidar otros efectos que no tienen que ver con los gases de efecto invernadero en las actividades mineras, que también agravan el contexto del cambio climático. Estamos hablando de la cantidad, la calidad, el uso de la tierra, la reclamación de la seguridad alimentaria, las condiciones de trabajo en temperaturas altas y bajas, la preparación a emergencias en diferentes economías que dependen del carbón, preparación también para los trabajadores y comunidades en caso de emergencia y los riesgos de minas abandonadas. Para responder a la pregunta del moderador, entonces, creo que tenemos 3 desafíos. El primero es bueno, y estos son desafíos en general que requieren colaboración, pero también aprendizaje compartido. El primero es gestionar en el primero y segundo ámbito de dónde vienen estas emisiones de gas invernadero, gestionar la cadena de suministro de las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionar el impacto relacionado con el clima en las comunidades mineras, medio ambiente y también otras partes interesadas en el sitio minero, en los yacimientos mineros. Estos son desafíos únicos para la industria de la minería. Nuestros investigadores siempre reciben esta pregunta: ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en el rendimiento de una compañía en términos de temas medioambientales o del clima? Nuestra investigación ha demostrado consistentemente que hemos visto mayor rendimiento como resultado de, por ejemplo, regulaciones obligatorias, requisitos de los inversionistas o de requisitos financieros, las demandas de los clientes de la cadena de suministro y, por supuesto, también la concientización de los consumidores. Y lo más importante es el liderazgo. El liderazgo por las mismas compañías deben mostrar un liderazgo. Y lo hemos visto que es algo que diferencia a una compañía de otra, a una empresa minera de otra. Tomar el liderazgo es muy importante. Regresando a mi punto de partida, que estamos en esto juntos, muchas compañías durante la pandemia han demostrado una muy buena colaboración.
ayudando a trabajadores en los sitios mineros de una manera práctica y también actuando como estabilizadores financieros en los países donde operan. Las compañías no tienen que esperar a que los gobiernos tomen decisiones o a que se reúna la COP26 para mostrar un liderazgo. En el contexto del cambio climático, todos debemos guiar nuestras propias acciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ha quedado muy claro ese mensaje, esa llamada a la acción a toda la industria. Y no solo a la industria, sino a todos aquellos que estén relacionados con esa industria y que sean partes interesadas. Ahora me gustaría cederle la palabra a la señora Sun, director del CCCMC y presidente de la Iniciativa para el Cobalto Responsable. El señor Sin, la verdad es que es un placer contar con su presencia hoy aquí. Y siendo representante de una Cámara de Comercio, ¿cómo hace la CCCMC para apoyar las acciones sostenibles entre sus miembros? Adelante. Muchísimas gracias al señor moderador, a la señora Piaget, al señor Liu, estimados participantes. Buenos días, buenas tardes. La verdad es que estamos ante riesgos climáticos muy graves que están mostrando y causando muchos desastres naturales. Son riesgos muy complejos. Está, por ejemplo, el caso de los glaciares que se derriten, el cambio de los ecosistemas, el aumento de las sequías, de las inundaciones. Es algo que todos estamos viendo en la actualidad, que nos está afectando y tenemos que centrarnos en las instituciones de investigación. La minería está afectando al 80% de las especies en peligro de extinción y la industria de la minería supone un riesgo para todas estas especies, como digo. La industria de la minería es uno de los 4 factores que afectan a la deforestación. La minería ha causado el 80% de deforestación en países tropicales a través de todo el ciclo y de toda la cadena de suministro. Las diferencias en la producción afectan de manera diferente. Se han empezado a realizar estudios sobre nuevas soluciones basadas en la naturaleza y nuevos modelos de negocio que esperamos poder compartir y poder realizar esa transformación que necesitamos para establecer valores sostenibles a través de una economía circular y otras medidas similares. La minería se ha convertido en uno de los mayores riesgos del cambio climático. Muchos de los desastres naturales causados por el cambio climático son a raíz de la industria minera. Por ello, las multinacionales en países extranjeros tienen que identificar y tener en cuenta sus responsabilidades sociales. El CCCMC ha establecido medidas para ser un negocio de comportamiento responsable. Está siguiendo distintos estándares. Realiza también asesorías de debida diligencia, realiza asesoría de otras empresas, la cooperación internacional, etcétera. Y tenemos 4 estándares que seguimos, incluyendo la guía de debida diligencia de China para las cadenas de suministro de minerales responsables en China.
Además, tenemos el estándar de debida diligencia de la refinería de cobalto en China, un estándar que está siendo muy valorado y que ha sido aceptado por muchas empresas y también algunos países. Dentro del contexto del cambio climático y la biodiversidad, tenemos 4 aspectos relevantes. En primer lugar, es la concienciación. Desarrollando unos modelos y cursos de formación estandarizados, proporcionamos formación a las empresas en el ámbito del medio ambiente. Y también proporcionamos un sistema de gestión para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos, por ejemplo, la formación en terreno, aire y agua y la prevención de la contaminación de estos elementos y muchas otras formaciones. También hemos participado en el proyecto del Banco Mundial sobre la artesanía inteligente con respecto a los bosques. Utilizamos estos estándares para prevenir la deforestación en este caso. Con respecto a las formaciones en cambio climático y la biodiversidad, la neutralidad del carbono, tenemos la evaluación de neutralidad de carbono y ciclo de la vida. Tenemos también otras estrategias para la gestión de las empresas y se proporcionan a estas empresas para que puedan, que es donde resumimos los mejores casos prácticos de empresas que han respetado esos estándares. Lo que queremos es crear casos típicos de empresas que respetan la biodiversidad y extraemos los casos entre las diferentes empresas de minería. Algo que también podemos hacer es crear un nuevo modelo de negocio para promover una red de asociación de alianzas. Esto se conoce como la minería Mayhow. ¿Por qué se llama así? Pues es básicamente porque se basa en el medio ambiente y una metodología basada en el medio ambiente. May significa el medio ambiente bonito y How significa una sociedad en armonía. Los problemas medioambientales que causa la minería tienen que abordarse a través de los siguientes planes de acción. Tener, por ejemplo, una hoja de ruta sobre la acción climática, también un plan de acción para la biodiversidad dentro del sector minero, tener un manual para ayudar a las empresas mineras a adaptarse y también es necesario tener una cadena de suministro de minerales que tenga en cuenta la biodiversidad y la conservación. Esto es algo que vamos a poner en marcha en el mes de abril. Con respecto a la evaluación, animamos a las empresas a que utilicen los estándares internacionales. Hemos creado un grupo de expertos y estamos intentando seleccionar a unas empresas piloto para que puedan probar estos modelos. Esperamos poder identificar, hacer que estas empresas identifiquen las brechas que existen en los estándares para eventualmente incluir estos estándares en su gestión y aumentar su transparencia. También esperamos que más empresas se unan a esta iniciativa. Como no tenemos mucho más tiempo, voy a dejarlo aquí de momento, así que muchas gracias por su atención.
Señor Sun, la verdad es que tengo una pregunta para usted, porque sé que China es el mayor destino de minerales y por lo tanto es importante tener estos estándares allí en China. Me gustaría saber cómo los coordinan, cómo coordinan los estándares internacionales con otras entidades, organismos como pueden ser la OCDE, por ejemplo. ¿Tienen estándares similares? Le cedo la palabra de nuevo. La verdad es que cuando desarrollamos nuestros estándares, utilizamos un método de múltiples partes interesadas y lo hacemos conjuntamente con la OCDE, por ejemplo. Tenemos una asociación estratégica, pero también desarrollamos el estándar de la cadena de suministro responsable de cobalto con otras entidades. De hecho, en la página web de la OCDE podrá ver nuestros estándares, porque somos una de las partes interesadas. Es maravilloso ver esta colaboración a nivel internacional. Creo que ese es un mensaje muy importante que podemos enviar a todos los miembros de la comunidad que están aquí escuchándonos hoy. Ahora me gustaría cederle la palabra al doctor Bryden, jefe de la División de Negocios y Seguridad de DICAF, que es el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Muchas gracias por estar aquí, doctor Bryden. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Dada la disrupción que puede crear el cambio climático, ¿puede compartir ustedes algunos ejemplos del papel que pueden jugar las empresas para reducir estos riesgos y construir de una manera eficiente para la sociedad? Me gustaría saber también cuáles son los impactos que tiene la minería y cuál es su opinión desde el punto de vista del sector de la seguridad. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Me gustaría darle las gracias a nuestros anfitriones y también socios, la Responsible Mining Foundation y la CCCMC, por habernos otorgado la oportunidad de estar hoy aquí. Estoy de acuerdo en que la verdad es que hemos llegado en el momento ideal, unos días antes de la COP26, para analizar este tema de la minería y el cambio climático. La verdad es que solo puedo repetir el mensaje que acaban de transmitir de que estamos todos aquí en esto juntos, o por decirlo de otra manera, cada uno tiene que hacer su parte, tanto las empresas como el sector minero, como la sociedad civil. La verdad es que estoy muy agradecido de que hayamos incluido el ámbito de la seguridad en este debate, porque sin duda alguna creo que la seguridad es un ámbito que no se está considerando lo suficientemente en este tema del cambio climático. Ha tenido un gran impacto en las empresas que trabajan en ambientes complejos, como puede ser el de la minería, y la inseguridad climática afecta de manera desproporcionada a las personas, grupos más vulnerables. Mi organización, el DICAF, trabaja a nivel mundial para promover la gobernanza del sector de la seguridad y nos centramos hoy en día en la seguridad climática para poder intentar proporcionar el respeto de los derechos humanos, y queremos proporcionar soluciones sostenibles, algo que solo se puede hacer cuando las empresas, gobiernos y las comunidades aunan sus esfuerzos, trabajan conjuntamente, y por ello el DICAF trabaja conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja para promover las mejores prácticas para que las empresas puedan responder de manera responsable a esos desafíos. Y trabajamos también conjuntamente con CCCMC para promover esas mejores prácticas junto con las empresas chinas y el sector minero en China. Para empezar, me gustaría decir que
nos estamos centrando en este debate en la prevención del impacto negativo del sector minero y eso sin duda es algo muy importante, pero me gustaría centrarme también en el impacto positivo que pueden tener las empresas en este ámbito. Los riesgos de seguridad relacionados con el cambio climático no es un tema nuevo. La inseguridad alimentaria, las sequías, por ejemplo, son multiplicadores de los riesgos en estados donde se aumentan las tensiones, forzando los desplazamientos, las tensiones sociales, la desestabilidad y los conflictos. Como se ha mostrado, las empresas pueden ayudar a gestionar y a enfrentarse a estos desafíos a través de distintas buenas prácticas que ofrezcan una respuesta integral a sus temas de seguridad. No se trata solamente de la seguridad de las operaciones y del personal de estas empresas, que por supuesto es también muy importante, sino que se trata de las relaciones con el Estado anfitrión y cómo nos comunicamos o participamos con las comunidades. Las empresas pueden y deben garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de sus gestiones, incluyendo un enfoque que incluya a muchas partes interesadas y actores, al gobierno también, para asegurarse de que los temas de seguridad se tratan de manera transparente. Las empresas también pueden impulsar políticas climáticas seguras, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero desde el punto de vista del sector de la seguridad, porque es un sector al que se suele dejar de lado cuando se establecen esos objetivos. La investigación ha mostrado que el mayor impacto que tiene la inseguridad climática se cae sobre las mujeres, los grupos marginados y los migrantes. Por ello, las empresas pueden asegurarse de que los que proporcionan seguridad tienen la formación adecuada para tener una respuesta adaptada y que tenga en cuenta el género sobre todo. Y por último, decir que las empresas juegan un papel clave a la hora de involucrarse con las comunidades para que entiendan los multiplicadores de los riesgos de la seguridad climática y tienen que trabajar con otras partes interesadas para poder responder a todo ello. Quiero ser muy concreto en este momento, porque esa participación de múltiples partes interesadas en el ámbito de la seguridad no es un concepto abstracto, sino que es una realidad en muchos contextos donde trabajan las empresas mineras. Las imágenes que ven en esta diapositiva muestran la acción de un grupo de múltiples partes interesadas en una zona del sur de la República Democrática del Congo. Aquí pueden ver empresas mineras, al gobierno local, a la sociedad civil, a las comunidades y a los que proporcionan seguridad sentados ante la misma mesa para utilizar sus conocimientos e influencias colectivos para responder a esos desafíos climáticos. Este grupo también supervisa y intenta responder a cualquier riesgo relacionado con el cambio climático. Estos grupos trabajan no solo en la República Democrática del Congo, sino también en Colombia, Ghana, Perú, Nigeria y dentro de muy poco también en Mozambique. Las buenas noticias son, y creo que algunos de los otros compañeros ya han hablado de este tema, es que hay varios estándares, normativa e iniciativas internacionales que están en marcha que pueden apoyar al sector minero para proporcionar un enfoque integral y de múltiples partes interesadas. Para las empresas mineras y el sector extractivo están, por ejemplo, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que realizan trabajo a través de estos grupos de trabajo que les acabo de mencionar.
pero también se puede trabajar a través de los principios de Naciones Unidas, el Pacto Internacional, la OCDE, la ICOCA, todos promueven esas respuestas con trabajo sobre el terreno y a través de diferentes estándares. Así que yo animaría a las empresas que están participando, si aún no lo han hecho, es que participen también en estas iniciativas. DICAF sin duda ha sido un observador de estas iniciativas en los últimos 10 años y sin duda hay mucha apertura para acoger a distintas empresas y muchas están interesadas en participar en estas iniciativas. Por último, me gustaría decir que las buenas prácticas y las lecciones están disponibles para apoyar a las empresas para continuar aprendiendo y mejorando en este ámbito. Y es efectivamente este enfoque integral el que se encuentra en nuestra caja de herramientas del DICAF y de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que se centra en desafíos basados en la vida real y básicamente, bueno, no está inventando nada nuevo, sino que está estableciendo los estándares que ya están disponibles e intenta ponerlos en marcha. Estamos trabajando en una revisión con el Centro de Ginebra para los Derechos Humanos, pero ya está disponible en español, inglés, francés y chino. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para recalcar diferentes módulos de formación para empresas chinas que estamos desarrollando junto a la Cruz Roja, la CCCMC y la Universidad de Rembrandt. Todas estas herramientas están a su disposición de manera gratuita en esta página web que ven y que les muestro aquí en la diapositiva. Para terminar, me gustaría darle las gracias a los organizadores, a los anfitriones por concienciar sobre la minería y el cambio climático de la manera en la que lo están haciendo. Los riesgos y desafíos relacionados con la seguridad son importantes, pero sin duda creo que existen grandes oportunidades para poder avanzar si todas las partes interesadas trabajan y colaboran. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Bryden. Tengo una pregunta para usted. ¿Cree usted que el clima multiplica los riesgos climáticos o los conflictos que surgen en el mundo de la minería? Bueno, pues creo que no sería una respuesta binaria, no es blanco-negro. Lo que vemos es que la presión que ejercen sobre el cambio climático sin duda está aumentando muchas tensiones, tensiones sociales, desigualdades. Así que en realidad los desafíos a los que nos enfrentamos están a los dos niveles. Pero yo diría que el mensaje clave es que si nos enfocamos directamente, solamente desde el punto de vista de la seguridad, no vamos a poder avanzar. Tal vez podamos mejorar la manera en que se proporciona la seguridad, pero la base de todo esto es un desafío de gobernanza que está relacionando el papel que juegan las empresas, la gobernanza, etcétera. Entonces, si mejoramos ese papel de la gobernanza, sin duda está relacionado con todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos a la Cámara de Comercio vigilando estos temas. Ahora vamos a pasar al sector minero y tenemos el señor Xie, vicepresidente del Zinc Mining Group. Es una de las compañías mineras más grandes en el mundo y tiene la presencia más grande en China. La pregunta para usted es, ¿cómo Zijin Mining responde a los desafíos medioambientales y sociales en el contexto de un cambio climático global? Señor Xie, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí
y ser parte de este seminario web. Y como una compañía responsable, pensamos que es nuestra responsabilidad tomar acción en cuanto al cambio climático. En primer lugar, hemos publicado nuestro informe anual que incluye algunos de los objetivos, recursos hídricos, protección medioambiental y sus indicadores, y protección de los trabajadores y derechos humanos. Todos estos elementos están incluidos en nuestro informe sobre el cambio climático. Ahora vamos a hablar del aspecto sistemático. Si queremos alcanzar la neutralidad de carbono dentro de un año, tenemos que trabajar con los gobiernos. Estamos en apoyo del Acuerdo de París activamente y también somos parte de la iniciativa para la minería responsable y apoyamos el comercio del carbono responsable. En términos de medidas específicas, hemos desarrollado un mecanismo PDCA en respuesta al calentamiento global, respondiendo activamente con políticas en nuestros países, en los países donde operamos, estableciendo emisiones de carbono y sistemas para medir las emisiones de carbono. Y estamos también estableciendo nuestros objetivos de alcanzar la neutralidad de carbono, lo que va a requerir una transformación enorme que va a requerir tecnologías y adaptar nuestros sistemas de trabajo en nuestra producción. También hemos establecido compañías energéticas nuevas con bonos de neutralidad de carbono. El año pasado desarrollamos proyectos de hidroenergía fotoeléctrica por un costo de más o menos 100 millones que se generaron en hidroenergía en el año 2020. También hemos estado utilizando nuestros mecanismos de reducción de carbono para asegurar la transparencia. El año pasado, nuestro consumo de energía bajó en un 40%, se redujo en un 40%. También hicimos una parte activa de los mercados de comercio de carbono. En términos de las precauciones que hemos tomado contra los riesgos climáticos extremos, hemos hecho lo siguiente. Hemos diseñado un diseño en la fase de diseño para un proyecto. El proyecto investiga el cambio climático a nivel local, qué sucede con el clima extremo. Hemos diseñado un control de las inundaciones, facilidades para drenar el agua de lluvias, también instalaciones para mejorar los residuos y la protección medioambiental en los sectores mineros. En la fase de operación también mejoramos la calidad de la conservación del agua y de la tierra a través de la restauración de la vegetación, etcétera.
Este es el ciclo de vida de nuestros proyectos. El cambio climático trae desafíos y oportunidades para cualquier industria minera. La reducción de las emisiones de carbono también nos traerá muchos beneficios y tenemos mucho espacio para cambiar la realidad y tomar acción. También hemos mejorado nuestro trabajo en la utilización de energías renovables. También podemos suministrar metales como el cobre, ya que son elementos muy demandados en el mercado. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Señor Xie, tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha notado que las compañías en la cadena de suministro están interesadas en productos mineros que son más respetuosos del medio ambiente? ¿Le han pedido que entregue elementos más respetuosos del medio ambiente? Para el litio y el cobre, estos son productos de mucha demanda. Estamos utilizando energía solar, por ejemplo. Más y más personas están pidiendo energía solar y podemos utilizarla mejor. Estas opciones más respetuosas del medio ambiente son mucho mejor y podemos producirlas. Y esto también ayuda a la reputación de las empresas como respetuosas del medio ambiente. Muchas gracias. Sí, hemos recibido de la audiencia muchas preguntas en línea a través del proceso de registro. Quisiera pasar a alguna de esas preguntas. El señor, sí, ya que está aquí con nosotros, le haré la primera pregunta que recibí. ¿Qué sugerencias el grupo Zijin Mining tiene para otras compañías mineras mundiales para alcanzar el máximo de emisiones de carbono y reducir las emisiones de carbono al máximo? Muchas gracias. Señor Zie. Tenemos que entender primero la importancia que esto tiene para la industria minera. También la industria minera nos da la oportunidad de reducir el costo de consumo y automatizar nuestras actividades. Y tenemos que entender el valor que esto tiene para nosotros. Las alternativas son varias. Necesitamos más estudios científicos para entender el impacto real de nuestras actividades en el medio ambiente. No podemos tomar decisiones o acciones a la rápida. Necesitamos reflexionar sobre un nuevo sistema energético. Esto es una oportunidad para que contextualicemos nuestras actividades y cómo podemos llegar al objetivo de reducir las emisiones de carbono. Gracias.
Gracias, señor Xie. La presentación del señor Piaget mostró los planes de muchas empresas y sobre cómo las empresas implementan sus planes y luego tienen que hacer un monitoreo sobre el impacto de estas actividades. Hacer planes es más fácil que tener una verdadera implementación. ¿Cuál es su consejo para las compañías mineras en todo el mundo para ir más allá de un simple plan y que puedan tener resultados tangibles en sus planes? En cuanto a la huella de carbono, tenemos que observar nuestra cadena de suministro y podríamos escoger productos de bajo carbono en nuestra línea de producción. Y el consumo de energía debe explorar más impactos positivos. Por ejemplo, podemos utilizar instalaciones que consuman menos energía y que produzcan más energía, como la energía eólica, la energía solar y otras alternativas más respetuosas del medio ambiente. También en cuanto a la producción, podemos considerar los yacimientos mineros y evaluarlos y tratar de minimizar el impacto medioambiental para poder proteger el medio ambiente. Los yacimientos mineros, por lo tanto, pueden tratar de adherirse a requerimientos estrictos. En África, por ejemplo, algunos yacimientos mineros pueden crear un ambiente incluso más propicio en torno al yacimiento minero, siempre y cuando las personas entiendan la importancia de preservar el medio ambiente. Muchas gracias. La próxima pregunta es para el señor Brighton. ¿Cómo las compañías mineras podrían identificar los riesgos relacionados con la seguridad en cuanto al cambio climático? Gracias. Hay dos aspectos para responder esta pregunta. En primer lugar, necesita existir un proceso fundamental y continuo de evaluación y análisis de riesgos que se haga por parte de las compañías mineras. Y esto no es algo que debería estar separado del riesgo del cambio climático de otros riesgos, sino que se entienda como algo que puede exacerbar y aumentar y acentuar estos riesgos. Hay un rango de buenas prácticas y aprendizajes y lecciones disponibles para que las compañías puedan utilizar en términos de este proceso de evaluación de riesgos y medidas de seguridad y cómo se pueden generalizar estas medidas en las operaciones de las empresas. Mi segundo punto es, existe una tendencia en muchos contextos y en muchas empresas de tratar la seguridad como un aspecto técnico y restringido. Y la mejor manera de estar a la vanguardia en estos temas de riesgos es entender que esto no se relaciona solamente con las funciones de seguridad, sino también se relaciona con las relaciones con las comunidades, las relaciones corporativas de la empresa, etcétera. Estos aspectos son muy importantes. Y el último punto es que esto no es un ejercicio teórico que se puede desarrollar de manera abstracta. Y mientras más exista un contacto directo con la gobernanza local, los gobiernos locales, las comunidades locales, quienes entregan la seguridad, mejor. Esta es la mejor manera de entender lo que está sucediendo en el terreno y poder identificar maneras de mitigar estos riesgos. Gracias.
Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para el señor Sun. ¿Cuáles son las mayores dificultades en la Cámara de Comercio en China para promover el cumplimiento de las responsabilidades sociales por parte de las empresas? Para que las empresas puedan cumplir con su responsabilidad, se requiere mucho trabajo y nos enfrentamos a muchas dificultades en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Para responder a su pregunta, la primera dificultad es que actualmente los requisitos son muchos. El problema más grande es que existen muchas normas, pero no hay muchas medidas para apoyar a las empresas a que puedan cumplir con sus responsabilidades sociales. Creo que tenemos que desarrollar mejores herramientas para empoderar a las empresas a que tengan las herramientas para poder llevar a cabo este control. La comunidad internacional se especializa más en países europeos y en Estados Unidos, y ellos son los que han adoptado las reglas para las cadenas de suministro. Y ellos son quienes instan a otros países a que cumplan con requisitos que quizás no se pueden adaptar en todos los países. Necesitamos un mayor monitoreo y seguimiento de estos requisitos. A veces los requisitos son muy severos, muy difíciles de cumplir. Y muchas empresas mineras tienen que tomar medidas rápidamente para poder cumplir con los requisitos mínimos internacionales, requisitos internacionales mínimos. Y esto impide un progreso estable. Y el otro obstáculo es el poder implementar las acciones correctivas para aquellas empresas que no cumplen con los requisitos y que para que tengamos una rendición de cuentas y una toma de responsabilidad mayor por parte de las empresas. Necesitamos, por lo tanto, identificar nuestras áreas de debilidad y poder cumplir con las responsabilidades que se nos entregan. En este sentido, debemos incluir el trabajo de toda la empresa minera en el cumplimiento de esos requisitos. Muchas gracias. ¿Cuál es la teoría de cambio? ¿Cuál es la presión más grande a la que se enfrentan las empresas mineras? ¿Es un problema financiero, un aspecto de gobernanza? ¿Es la población local? ¿La licencia para operar localmente? ¿Cuál es la presión o el obstáculo mayor para cumplir con estos requisitos? Creo que antes de realizar Nosotros llevamos a las cabo una investigaciones, investigación para tenemos que establecer un crear incentivo, un un marco de marco, un incentivos, un mecanismo mecanismo efectivo. Acabo de para cumplir hablar mejor con las sobre reglas. el CARAT, por ejemplo. Entonces, Y las mayores nos presiones enfrentamos a de las muchas empresas vienen presiones. Las de los empresas, está la gobiernos en primer presión ejercida lugar por los gobiernos, por ejemplo. y También está, por también ejemplo, otras la organizaciones OCDE, internacionales otras que han entidades adoptado que ejercen legislaciones en cuanto presión. a la industria minera. También hay requisitos de También, por inversiones supuesto, el verdes. aspecto financiero es una gran Y presión, todo esto ya requiere que que las tiene un empresas costo cumplan con para ciertos ciertas estándares empresas para recibir alcanzar licencias. ciertas normas y También la estándares. comunidad internacional promueven los Entonces, productos las no presiones modificados vienen de muchos genéticamente, lugares, etcétera. Y también de por la lo tanto, sociedad civil, las hay una ONGs mayor y de las concienciación. comunidades mismas. Y entonces hay que ser conscientes de la Creo situación que y por todos ello deben trabajar las en conjunto para empresas poder
cumplir mejor con los requisitos de Quieren responsabilidad social. cumplir con todo Vemos que ello muchas empresas mineras están dispuestas a mejorar sus aspectos de cumplimiento y al rendición de cuentas respecto. en la responsabilidad social, Las empresas pero sí, hay tienen muchos obstáculos muchas experiencias, pero para tienen que ello. cumplir con muchas responsabilidades sociales. Y por ello, las multinacionales y empresas tienen Pero que sí existe buscar la voluntad de ese hacerlo por parte de las empresas y equilibrio para cumplir con los cumplir con requisitos esos requisitos internacionales. internacionales. Gracias. Muchas gracias, señor Sun. Ahora tengo una Tengo una pregunta pregunta para el para el profesor profesor Tong. Ton. Profesor Tang, Dentro del en el contexto del contexto cambio climático, la del cambio reducción de las emisiones de climático global, carbono la y reducción de el las pico emisiones del del carbono y el carbono, pico de ¿cuál es la carbono, ¿cuál es la relación relación entre entre la la industria industria minera y el minera y empleo el sostenible? empleo ¿Y puede la sostenible? industria ¿Y minera puede la seguir industria creando minera oportunidades continuar y creando de empleos, empleo, perdón? oportunidades de empleo? Profesor Tan. Profesor. Muchas Gracias por la gracias al señor pregunta. moderador por esa pregunta. Según las investigaciones que tenemos, la política de industria va a afectar a las oportunidades de empleo porque va a tener un efecto en todos esos ámbitos. Las El opciones de trabajo y sector creación de empleos minero va a se han reducido en reducir. ciertos sectores. Esto es un Hay un aumento del empleo, del reciclaje, pero hablando en general, la macroeconomía afecta a las oportunidades de empleo, por lo tanto, no podemos conocer bien el impacto final que puede tener sobre los empleos. Y además así podemos evitar el impacto que puede tener esto sobre la economía y reducir las pérdidas y también crear muchas más oportunidades de empleo. Y esto se puede hacer desde una perspectiva integral que tenga beneficios para las empresas, para el Estado, y se puede hacer a través de políticas de empleo que apoyen a las personas en lugar de a las empresas. Y esto a favor de la neutralidad del carbono, por ejemplo. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el señor Bryden. En el trabajo de investigación, la Royal Manning Foundation tiene muy poca evidencia diciendo que la información que tiene es sensible y por lo tanto queremos saber cómo podemos enfrentarnos a estos problemas de interés público. Muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que es una pregunta muy buena. La verdad es que ha sido un placer trabajar con el RMF sobre los indicadores de seguridad porque creo que es un paso nuevo el empezar a considerar cuáles son esos indicadores relacionados con la seguridad para poder avanzar con los avances que tenemos como objetivo. En respuesta a esa pregunta, creo que al final estamos hablando de un cambio de cultura, eso es lo que necesitamos. Las empresas tienen que cambiar la manera en que piensan en la información que comparten. Por ello, las iniciativas de múltiples partes interesadas son tan importantes porque proporcionan ese foro donde las empresas, los actores gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil pueden crear esa transparencia, crear esa confianza mutua y desde mi punto de vista, yo diría que es importante continuar insistiendo porque así vamos a obtener resultados, pero es más importante aún
involucrarse activamente con las empresas para aumentar esa confianza mutua, y creo que es la manera de avanzar conjuntamente. Y cuanto más participen todas las empresas de todos los ámbitos en esta manera de múltiples partes interesadas, mejor, y más va a cambiar esa cultura. He mencionado anteriormente que la seguridad suele verse como un problema técnico más que un problema medioambiental y social, pero creo que es muy importante, es vital que los líderes de las empresas, los CEOs, sean los que lideren estos cambios también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues tengo una última pregunta, una vez más, para el profesor Chang. Es que hay muchos mecanismos y acuerdos sobre las emisiones de carbono. ¿Podemos imaginar nuevos acuerdos sobre otros retos medioambientales centrados en los objetivos de desarrollo sostenible y que se centren a lo mejor más en el sector de la minería? Muchas gracias por esa pregunta. El cambio climático es un tema de nivel mundial. Por ejemplo, afecta al turismo. En segundo lugar, los costes y los beneficios de los cambios climáticos son diferentes dependiendo de los países. Por ejemplo, las empresas y los acuerdos nos pueden ayudar a conseguir los objetivos, teniendo en cuenta otros problemas socioeconómicos que podemos coordinar a través de congresos internacionales. Sin embargo, muchos de los impactos sociales son a nivel local. Podemos trabajar a nivel nacional y local para poder cumplir con los requisitos. Pero también es muy importante la cooperación a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto llegamos al final de esta sección de preguntas y respuestas. Me gustaría pedirles a todos los panelistas que enciendan sus máscaras para darles la oportunidad de decir unas últimas palabras con relación a este tema. Me gustaría empezar dándole la palabra al señor Sisi. La verdad es que ha sido un placer estar aquí. Como empresa, lo que queremos hacer es hacerlo bien, todo esto. Y sin duda estamos motivados para ello. Con respecto a estructura energética, la utilización energética, nos queda mucho por hacer. Y como empresa responsable tenemos que hacerlo bien. Y así poder tener un mayor progreso y un mejor futuro. Gracias. Muchas gracias. Doctor Bryden, adelante. Muchas gracias. Pues me gustaría añadir que sí hay una verdad absoluta del cambio climático y de este desafío. Es que ningún actor puede enfrentarse a él de manera unilateral. Por ello, es sin duda el principal problema de múltiples partes interesadas y solo podemos avanzar si no lo hacemos de manera aislada, nos unimos todos y trabajamos conjuntamente a todos los niveles. Por ello, todos estos problemas relacionados con el sector minero y la seguridad, la manera en que se pueden mejorar esto en el profile. Y le deseo todo el éxito la semana que viene a nuestro moderador. Pero creo que también es importante hablar de la seguridad climática. Tendrían que incluirse en cualquier congreso de Naciones Unidas, por ejemplo. Son temas que se tienen que abordar.
en esos escenarios y bueno, pues en ese ámbito de múltiples partes interesadas ya he mencionado la importancia de que las empresas también aborden el tema de la seguridad climática, pero los gobiernos tienen que establecer un enfoque gubernamental a este problema, no tener una política de desarrollo, de seguridad, de medio ambiente y actores trabajando en diferentes ámbitos. Y con respecto a la conducta de negocio responsable, se ha dicho que este es un seminario web de vanguardia. Y lo que tengo que decir al respecto es que tenemos que darle más importancia, más relevancia. Tenemos muchas oportunidades con diferentes iniciativas internacionales y creo que es importante que las empresas y los actores en el ámbito de los negocios de China se involucren. Y estoy viendo en nuevos foros como el foro de cadenas de suministro de minerales responsables u otros parecidos en África. Veo que existen estas posibilidades para ampliar este debate y hacer lo que sea mundial. Por ello me gustaría darle las gracias a los organizadores porque sin duda se trata de desarrollar estos puntos en común y solo así podremos encontrar maneras para una acción conjunta, que es la única manera para que el sector minero, para los seres humanos y para el planeta. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tung, adelante. ¿Le gustaría decir unas últimas palabras? Sí, muchas gracias. Creo que lo que quiero decir antes de terminar es que el proceso de transición hacia el Acuerdo de París ha sido muy importante porque tenemos que acelerar esa transición hacia las emisiones cero. En cualquier proceso de transición va a haber personas que ganen y que pierdan, eso es una realidad, pero tenemos que hacer que la transición hacia las emisiones cero sea eso mismo, una transición teniendo en cuenta siempre a las comunidades más vulnerables a lo largo de todo el proceso. Creo que es la única manera en que podemos asegurarnos de que esa transición ocurra. Muchas gracias, le cedo la palabra de nuevo. Pues muchas gracias. Creo que no se podría haber dicho mejor. Sin duda tenemos que acelerar esta transición. Va a haber ganadores y perdedores, pero sin duda, como ha dicho el señor Bryden, se tendría que dar más relevancia a este tema. Así que sin duda estamos en la cúspide de este diálogo y tenemos que analizar los aspectos positivos y negativos de todo esto y solo vamos a poder conseguirlo a través de la acción. Ahora me gustaría cederle la palabra a los anfitriones de este evento, el señor Sin, adelante. El cambio climático y los riesgos asociados han creado mucha incertidumbre en el sector minero, pero tenemos que aprender mucho de nuestros panelistas de hoy. A través de la transformación y los cambios podremos crear nuevas esperanzas para el sector minero. Tenemos que jugar un papel relevante de liderazgo, llevar a cabo investigaciones y realizar cooperación internacional para empoderar a más empresas con las herramientas necesarias para no dejar a nadie atrás y poder establecer nuevas iniciativas para mejorar el medio ambiente y crear mejores sociedades y para obtener los resultados que buscamos y una mayor armonía en el mundo para desarrollar un desarrollo verde, inclusivo y armonioso. Eso se tiene que hacer a través de una iniciativa de minería sostenible y teniendo en cuenta siempre los objetivos de desarrollo sostenible, esperamos que más empresas, instituciones financieras y organizaciones internacionales se unan a nosotros en estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda ha ocurrido mucho en estos últimos años. Hace unos años yo estaba trabajando en los problemas de minería desde el punto de vista de la minería responsable y sin duda queda mucho por hacer. Y por último me gustaría hacer la palabra a la señora Piaget.
Con respecto al debate que hemos mantenido hoy, ¿qué crees lo más importante que deben hacer las empresas mineras? La verdad es que este ha sido un debate muy interesante. Le doy las gracias a todos los expertos, sus intervenciones. Lo único que puedo hacer es alentar a todo el sector minero y a aquellos que lo apoyan que continúen con este impulso, no solo en la reducción de gases de efecto invernadero para cumplir con los objetivos establecidos, sino que acabo de escuchar al señor Sí hablar sobre la responsabilidad del sector minero y sin duda tenemos que avanzar hacia ese progreso porque tenemos que intentar celebrar cualquier progreso. Como acaban de decir los panelistas, tenemos que pensar también en los empleados, las comunidades que se ven afectadas por los cambios climáticos y también que se van a ver afectados por esta transición. Y tenemos que pensar en que sea una transición justa para todos. Por ello, le agradezco al señor Sun que haya mencionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sin duda ese es el acuerdo que apoyan todos los países en todo el mundo y no debemos olvidar que el clima también hay que tenerlo en cuenta dentro de esos ODS. Y por último, decir que habitualmente he escuchado decir cuando visito a China o cuando acudo a conferencias en China, lo que se dice es que muchos CEOs de las empresas chinas hablan de la próxima generación y tenemos esa responsabilidad histórica con las próximas generaciones para ver cómo nos enfrentamos a los desafíos de hoy en día. Así que tengamos eso en cuenta también. Muchas gracias a nuestro moderador. Y en este momento también me gustaría darle las gracias a los intérpretes que sabemos que están trabajando entre bambalinas, así que muchas gracias por estar aquí. Nos disculpamos si hemos hablado muy rápido y gracias al señor Sun por su colaboración a la hora de organizar este seminario web. Bueno, pues con esto damos por terminado este seminario web. Le damos las gracias a todos los participantes, a todo el público. Muchas gracias y hasta pronto.